que si amnistía para arriba, amnistía para abajo. Seguro que todos estáis ya hasta los mismísimos de oír argumentos a favor y en contra sobre la amnistía. Pero este vídeo pretende zanjar cualquier debate, dando no argumentos, sino el argumento. Así que quédate y descúbrelo. Bienvenidos al canal de Ya está bien para desgranar el asunto de hoy, la amnistía. En primer lugar, voy a dejar claro una serie de cosas antes de empezar. No vamos a hablar de lo moral de la medida. Moral tenemos todos una. No es que no sea procedente o interesante o útil un debate moral, pero todo debate jurídico que se pretenda mínimamente objetivo debe extraer ese elemento de subjetividad para ser realmente justo. Con ello no digo que una reflexión moral sea improcedente o no sea de utilidad, sino que no es el fin de este vídeo. Otro punto es que no vamos a tratar asuntos de jerarquía normativa. Debe de estar claro ya que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Es obvio, no vamos a redundar en ello. Y cualquier norma de rango inferior que contradiga sus preceptos deviene nula por inconstitucional, con sus protocolos y su burocracia, que a veces no es la más óptima. Pero bueno, no entraremos ahí. Y por último, tampoco vamos a hablar del criterio temporal. Es que yo creo que esos puntos deben de estar superados ya. Si aún a día de hoy hay que recordar el año en el cual entró en vigor la Constitución y que eso prevalece sobre normas anteriores, mal vamos. Así que todo esto es importante advertirlo porque me ha resultado altamente llamativo que en reiteradas ocasiones multitud de influencers, abogados, juristas, youtubers, etcétera, han utilizado algunas de esas razones que he dicho anteriormente, cuando deberían, o al menos desde mi punto de vista, haber utilizado el que verdaderamente eclipsa a todos los demás, por tanto en cuanto se sitúa en la antesala de los anteriores, y es el principio de legalidad. A ver, esto es difícil porque he estado varios días dándole vueltas sobre cómo presentarlo de manera sencilla y clara y sin dar por sentado cosas que a lo mejor debo indicar. Así que sed comprensivos si para uno soy muy extenso o para otro muy somero. Esto al fin y al cabo lo hago para vosotros. El principio de legalidad hemos de entenderlo como uno de esos pilares sobre los cuales vamos a sentar nuestro edificio, que es el ordenamiento jurídico en su conjunto. ¿Por qué decimos eso? Porque las normas no son fruto de lo que sea, sino que nacen de la ley, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia doctrina como complemento. ¿Vale? La jurisprudencia doctrina, a pesar de no ser normas, son fruto del ordenamiento jurídico. Pues bien, esto que hemos dicho se define como las fuentes del ordenamiento jurídico, ¿no? Lo que ocurre es que el principio de legalidad no es únicamente un método por el cual pueden nacer normas, sino que es capaz de, una vez nacida esa norma, una vez ya esa norma ha sido creada, servir de garantía. ¿De garantía cómo, diréis? Pues sometiendo esta norma nacida a unos límites. Ejemplos, por ejemplo, para que podamos entender un poco por encima a qué nos referimos con límites. Nadie puede ser sancionado por un acto que no esté expresamente tipificado como delito en la ley. Otro principio de garantía es la garantía de seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las personas, o por ejemplo, que las leyes deben de ser claras, precisas y accesibles para que todos los ciudadanos puedan conocer y entender qué conductas son consideradas delictivas. Y seguro que diréis, vale, tío, déjate de rollo. ¿Qué carajo tiene que ver todo esto con la amnistía? Porque me estaba soltando el sermón. Pues a eso vamos ahora. Y es que una de esas garantías del principio de legalidad se desarrolla específicamente cuando hablamos de las competencias del Estado. De lo que el Estado puede o no puede hacer. Y es que el Estado solo puede hacer aquello que explícitamente dice la ley. ¿Sois conscientes de la magnitud y la importancia de lo que acabamos de decir? Esto es especialmente relevante últimamente porque en reiteradas ocasiones muchísimas personas que tienen cabida en el ámbito público, que son más o menos famosas,
que ostentan o no cargo público, pero al fin y al cabo tienen un alcance mediático, ya en reiteradas ocasiones han sustentado que el Estado no está limitado, puesto que ha sido elegido democráticamente y no tiene más contrapeso que la fuerza que ellos tengan en el Parlamento, ¿no? O en el Congreso de los Diputados concretamente, ellos pueden hacer cualquier tipo de ley sin límite alguno, que el que le pongan el resto de diputados, ¿no? A sus propuestas y sus normas nuevas que quieran crear. Pero no solo eso, sino que es que además este tipo de personas no han hecho solo eso, sino que también hay otros que se han desdicho a sí mismos hoy por cosas que dijeron en el ayer, cuando dejaban claro y nítido que la amnistía no era constitucional. Y es que así es, la amnistía no es una facultad concedida al legislador por el texto constitucional. De hecho, ni siquiera podemos aludir a que no incluirla en el texto se deba a un mero olvido del constituyente, ya que contamos con los debates previos a su redacción, durante los cuales se barajó si incluir o no la amnistía, decidiendo finalmente que no. Quizá alguno aún crea que esto carece de importancia. Pues bien, vamos a ponerlo de otra forma para que la idea quede clarineta. El ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no prohíba, mientras que el Estado solo puede hacer aquello que la ley explícitamente le permite. Esto se denomina también como que el ciudadano tiene un deber o capacidad de acción negativa y el Estado positiva. Lo sorprendente, por si fuera poco, que todo esto que estoy diciendo no es nada nuevo ni ha sido sacado de una chistera, sino que el propio legislativo así lo hace público. Si acudimos a la web del Congreso, donde podemos, entre otras cosas, cultivarnos con análisis de cada uno de los artículos de la Constitución, donde se dan incluso pequeñas pinceladas de sus inspiraciones históricas, podemos ver que el último párrafo sobre el artículo 9 dice lo siguiente. Como señala el artículo 9.1 de la Constitución española, este principio vincula tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos, si bien de forma distinta. Así ha manifestado el Tribunal Constitucional en su sentencia 101 del 83, que mientras que los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, sin perjuicio de los supuestos que en la misma establece deberes positivos, los titulares de los poderes públicos tienen además un deber positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Constitución. Pero no es el único análisis interesante. El análisis del artículo 103, la administración pública sirve con objetividad los intereses generales. Esta afirmación, contenida en el artículo 103.1, es el eje sobre el que debe gravitar la actuación de la administración. El interés general se configura de esta manera como un principio constitucionalizado, que debe estar presente y guiar cualquier actuación de la administración. La consecuencia inmediata no es otra, sino la de que la administración no goza de un grado de autonomía de la voluntad similar al que es propio de los sujetos de derecho privado. La actuación de la administración deberá estar guiada por la búsqueda y prosecución del interés público que le corresponda, lo que le impedirá por imperativo del artículo 103.1 apartarse del fin que le es propio. El ordenamiento jurídico establece figuras y mecanismos tendentes a evitar desviaciones de la administración respecto de lo que en cada momento y en función de las circunstancias deba considerarse como interés público a alcanzar. El artículo 103.1 garantiza de esta manera que las potestades administrativas reconocidas por el ordenamiento jurídico no se utilicen con fines distintos de aquellos que justificaron su creación y reconocimiento en favor de la administración. Conductas penales tipificadas, por ejemplo, la prevaricación, o ilícitos administrativos como la desviación de poder, artículo 48.1 de la Ley 39/2015 y de la Ley 29/98, encuentran su engarce y cobertura en la referida afirmación contenida en el artículo 103.1 a la que ahora nos referimos. Pero que la administración sea garante del predominio y consecución del interés general o político o público no significa que dicha meta pueda alcanzarse por cualquier medio y a cualquier precio. Bien, espero que con el broche de estos dos análisis haya quedado suficientemente fundado lo que he defendido al principio del vídeo. Y es que, a partir de ahora, podéis contar con todo este material
para fundar vuestro propio criterio sobre un tema tan importante, esencial para España y su Estado de Derecho. Por eso, os animo a que contrastéis todo aquello que veáis oportuno, que acudáis vosotros mismos a sentencia, jurisprudencia, doctrina, etc. Eso sí, dejadme, con permiso, hacer una pequeña reflexión como ciudadano, igual que vosotros, ciudadano que ama su país, que lucha y que ha luchado siempre y que seguirá luchando por él y por sus ciudadanos. La ley solo son palabras escritas en un papel. Y ya ni eso, también son ceros y unos en un ordenador. No tienen más valor intrínseco que el de un poema que le puedas hacer a tu prima. Lo que le da poder, lo que le da fuerza, lo que las eleva a rango de norma, son las personas. Ahí radica la fuerza. Ahí es donde está el poder.